En verdad, quisiera que empezáramos. Voy a ir a Génesis 3. Por favor, me acompañen. Yo creo que todos conocemos ya este libro y el principio de la creación. Entonces, en el capítulo 2, Dios le manda a Adán que de todo árbol del huerto pudiera comer, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí estamos correctos? Eso fue en el principio cuando Dios le ordenó, ¿sí? Solo que en el capítulo 3 es la desobediencia del hombre. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de todo fruto todo fruto del árbol del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. ¿Sí fue cierto eso? Sí, mas ella le añadió, ¿verdad? Le puso, y ni le tocaréis, ¿verdad? Entonces dice, perdón hermanos, pero es que esta Biblia tiene la letra bien chiquita. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Oh hermano, qué amable, gracias. Oh, qué hermoso. Vamos en el 4, ¿verdad? Dice, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabrás el bien y el mal. Ay, Padre Santo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has
es lo que has hecho. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Quisiera retomar algo tan importante, porque aquí empieza el problema del hombre. Este es nuestro verdadero problema de la humanidad. Y a veces pensamos y lo vemos fantasioso todo esto que Dios nos enseña, que determinó y que sucedió con el primer Adán. Mas sin embargo, aquí hablamos de la desobediencia, ¿verdad? Desobediencia del hombre. Porque ya le había dado la instrucción, ¿sí? Pero ¿qué pasó realmente? ¿Fue acaso la desobediencia lo que lo llevó a pecar? ¿Cuál fue su pecado verdaderamente? El pecado que verdaderamente hizo fue, antes de desobedecer, fue no creerle a Dios. Ese es el mismo problema que tiene toda la humanidad. No creerle a Dios. Entonces, por consecuencia, no le creyó Eva. ¿Sí? Comió, murió, entró Satanás. ¿Y a quién engañó? A Adán. ¿Sí? También Adán murió por causa del pecado, por no creerle a Dios. Por esa causa desobedeció. ¿A quién le creyó? A Satanás. ¿Sí? Ese es el problema del hombre. Realmente el problema del hombre es su incredulidad. Ese mismo problema que tuvo Adán y Eva hasta el día de hoy sigue en el corazón del hombre. Y aún más allá, cuando entra Satanás a Eva, cuando entra Satanás a Adán, su corazón completamente se vuelve corrupto. Porque lejos de pedirle perdón a Dios, porque lejos de arrepentirse, ¿qué hizo? Se justificó. Pero aún más que una justificación, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Dios. ¿Sí? La mujer que tú me diste me engañó, dijo Adán. Eva dijo, el animal, la serpiente que tú creaste, me engañó y comí. Imagínense, desde entonces, cómo es el corazón del hombre caído. Por eso el hombre está totalmente mal. Por eso dice la palabra de Dios que el corazón es perverso más que todas las cosas. Realmente esto, hermanos, nos lleva a considerar, ¿sí?, nuestra fe. Si verdaderamente esa fe es perfecta, es verdadera, proviene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente a través de creerle a Dios podemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa fe proviene de Dios, no es una fe del mundo. Nosotros tenemos que entender por el Espíritu de Dios, es el único que nos lleva a entender. No es una situación de inteligencia terrenal, de sabiduría terrenal, porque todo lo que nos habla Dios a través del Espíritu, de su palabra, ¿sí?, es ciencia y sabiduría de lo alto. Eso tenemos que ver entonces dónde estamos parados, realmente quiénes somos, porque este es el problema. Vino la maldición después de esto, pero primeramente le dio la respuesta en Génesis 3:15. Quisiera irme directo. Fíjense bien, vamos al 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, porque ella fue la que engañó a Eva. La serpiente es Satanás.
por cuanto esto hiciste, le dice a Satanás, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí va la respuesta para la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Realmente ahí nos dio la respuesta, nos dio la promesa más grande que nos ha hecho Dios. Esa simiente de la mujer es Cristo. Esa simiente de la mujer es quien iba y quien vino a vencer a Satanás, a aplastarle la cabeza, ¿sí? No está destruido, está vencido, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que todo el que es vencido se vuelve esclavo, ¿correcto? Entonces, Cristo hace esto. Aquí, esa es la promesa, es el protoevangelio de lo que necesitamos tú y yo y toda la humanidad. La prédica que Dios me llevaba era hablarle de bendiciones, y no de bendiciones del mundo, de lo que muchos pedimos según la carne y según nuestras necesidades, sino las bendiciones celestiales que están en Cristo. Pero no les puedo hablar de eso si no conocemos el problema. Entonces mi padre me lleva ahí primero y después llegando aquí me lleva a otro lado. Pero yo le digo, yo no quiero hablar lo que yo quiero hablar, yo quiero que tú hables lo que tú quieres hablar y que nos ministres, ¿sí? Porque yo no soy quien ministro, es Él quien nos ministra a todos nosotros. Entonces, ese es, y al final pues maldijo enseguida de que dio la promesa, vino a lo que es el costo del pecado. Dice el 15, el 16, perdón. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vino entonces el problema para la mujer y para el matrimonio, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? La mujer empieza a tener dolores de parto y dolores en su vida, ¿sí? Vienen las enfermedades y viene el problema más grande entre mujer y hombre. El deseo, le dice a la mujer, y el deseo tuyo, le dice a la mujer, será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Ese es el problema, ¿sí? Por eso hay una guerra todo el tiempo entre la mujer y el hombre. Cuando no han nacido de Dios. Cuando son nacidos de Dios, aquí está la respuesta, ¿sí? Cristo en tu vida y en mi vida. Entonces, eso es en el tema de la mujer. Dice, y al hombre dijo, 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿sí? Y no solo por la mujer, porque la mujer ya estaba, ¿cómo? Con un corazón malo, ¿sí? Por cuanto obedeciste el amor de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imagínense lo que sucedió realmente porque Adán obedeció a la orden de Eva, influenciada por Satanás. Fue maldita la tierra. Estamos en una tierra maldita, ¿sí?
Entonces, viene enseguida, dice, espinos y cardos, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces el hombre tuvo que trabajar, y el trabajo no rendía como cuando estaba en la presencia de Dios. Todo era hermoso. Dice, espinos y cardos, le dice al hombre, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Quiere decir, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahí está todo lo que se determinó a causa de la incredulidad, del pecado y de la muerte. Y llamó a Adán su nombre, bueno, y Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, en realidad, este es el problema. Yo quiero puntualizar mucho que aquí ya entramos en un problema grave, muy, muy grave, pero todavía el último, cuando fue apartado de la presencia de Dios. Totalmente el hombre quedó sin nada, sin vida, muerto en delitos y en pecados, sin esperanza, y mucho menos sin Dios y sin Cristo. Ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos, la humanidad tiene un grave problema. Satanás, el pecado y la muerte, la separación de Dios y el hombre. Por eso era necesario que de la simiente de la mujer viniera el que iba a vencer, el que vino y venció a Satanás, que vino y venció al pecado, que vino y venció a la muerte, y nos ha reconciliado consigo mismo, dice el Padre, en su unigénito Hijo Jesús, el Cristo. Jesús es su nombre, el Cristo es su oficio. Teníamos entonces esos problemas: Satanás, el pecado y la muerte. Y tenía que venir de la simiente de la mujer a solucionar el problema, a tomar todo lo que se había perdido. Y a veces hacemos muchas conjeturas de lo que se había perdido, pero en realidad lo que se perdió, ¿sí?, fue cómo constituyó Dios a Adán conforme, dice, y hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces eso fue lo que se perdió en la caída del hombre. Se perdió la imagen de Dios y se perdió la semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió verdaderamente? ¿Cuál es la imagen de Dios que Dios puso en Adán? La imagen que Dios puso de Dios en Adán se llama santidad. ¿Se perdió o no se perdió? Y la semejanza que Dios puso de Dios en Adán, ¿cuál era? ¿Qué le dijo? Enseñoreate de las plantas, de las aves, de los mares, de todo lo que he creado para ti, enseñoreate. Lo hizo Señor, ¿sí? Y perdió su señorío. Al vencerlo Satanás, todo lo que Dios le había dado a Adán, al primer Adán, Satanás se lo robó, se lo quitó. Entonces se perdió la imagen y la semejanza que Dios había puesto en Adán. Por eso era necesario que esa promesa de ese Mesías, de ese Cristo, del ungido de Dios,
del brazo fuerte de Jehová, del enviado, viniera para solucionar nuestro problema y el problema de toda la humanidad. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de su pobreza, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que estamos totalmente separados de Dios, es cuando viene en verdad un arrepentimiento. No es un arrepentimiento porque tomé, porque hice cosas indebidas, morales y éticas, sexuales y lo que hay en el mundo. Sí es malo, totalmente malo. Pero todo eso, todas esas cosas, todos esos pecados son consecuencia de la incredulidad. Porque el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Por ese pecado de la incredulidad viene a consecuencia todos esos. Entonces, para entender, entonces, necesitábamos que viniera este Mesías, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿sí?, para rescatar todo lo que se había perdido. Entonces, este es el problema del hombre y de toda la humanidad. ¿Qué necesitamos? Tú dile a Dios qué tienes para ofrecerle para que alcances salvación, para que alcances perdón, para que tengas la oportunidad de entrar a su presencia. ¿Qué les dijo en las bodas? ¿Por qué entró y se paseó en las bodas? ¿Y por qué no estás vestido con ropas de boda? ¿Sí? Lo escuchamos hace. Porque no estaba vestido de santidad. Las bodas del Cordero son en santidad y amor al Cristo. Eso es el tema de nuestra vida. Ese es el propósito de nuestra vida. Que en verdad vivamos una vida que glorifique al Padre. Pero si no somos nacidos de Dios, no podemos glorificar al Padre. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Hay personas que hablan a un Jesús, pero no sé qué Jesús. Pero el Jesús que yo les predico es Jesús, el Mesías, el Cristo de la Biblia, el unigénito Hijo de Dios. Se transforma, nos viene a libertar del pecado de Satanás y de la muerte. Por eso era necesario que ese Mesías, que ese Cristo viniera. Jesús es su nombre. Por eso hago mucho énfasis. Jesús es su nombre, el Cristo es su oficio. Entonces Él viene como el verdadero Cristo a cumplir 4 oficios: Rey, verdadero, perfecto y eterno; gran sumo sacerdote, verdadero, perfecto, total y eterno; gran profeta, verdadero, perfecto y eterno. Ese profeta que habló Moisés, Dios levantará de nosotros un profeta. A él oír. Entonces, Cristo viene a cumplir Rey, profeta, sacerdote y juez. Y como juez, ante el tribunal de Cristo vamos a presentarnos todos. Entonces, si ya sabemos entonces quién resolvió nuestro problema, porque nadie puede ir al Dios Padre si no es a través del Hijo. Entonces, vamos poniendo en orden nuestra vida para poder conocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo. ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál es su obra? Porque Dios me había llevado a preparar un mensaje de bendiciones espirituales, pero tenemos que conocer el estado del hombre antes de Cristo para poder abrazar el Evangelio. Por eso nos llama siempre de Jesús primeramente,
Juan el Bautista y después Jesús decían y predicaban: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? El Cristo. Entonces, nosotros verdaderamente entonces podemos ver con los ojos espirituales cuando nacemos. Pero si no hemos nacido, vamos a pasar como pasó el pueblo de Israel. Conocieron a Jesús y muchos le llamaron profeta y sabían que era un profeta y sabían que esperaban un profeta, ¿sí? Pero no entendían que Él venía a cumplir como rey, sacerdote, juez, ¿sí? Y profeta. Tenía que cumplir esos oficios y ellos esperaban un rey con poder y con ejércitos que venciera a los que los oprimían, a Roma, a Babilonia, a Egipto, a todos los pueblos de su alrededor que peleaban. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces, cuando el hombre entiende qué vino a hacer Jesús, entonces abrazamos el evangelio, ¿sí? Porque nos vemos pobres, como dice en las bienaventuranzas: bienaventurados, ¿sí? Porque no tenemos nada que ofrecer, estamos quebrantados, estamos humillados, y dice mi Padre que Él no desprecia un corazón quebrantado y humillado delante de Él. ¿Quién quiere ser quebrantado de nosotros? ¿Quién quiere ser humillado? Yo soy el primero, porque yo sé que todo eso me lleva a conocerlo, yo sé que eso me lleva a un arrepentimiento, porque no podemos estar como alguna persona que tiene su religión y dice: pues ya sabe Dios que tomo, ya sabe Dios que fumo, ya sabe Dios, pero Él nos quiere a todos y nos va a salvar. Esa es una mentira de Satanás. Y van y se arrepienten el domingo, piden perdón y salen y siguen su vida en el mundo, en el sistema del mundo, bajo el dominio de Satanás. Nosotros, si verdaderamente, por eso es necesario que seamos quebrantados. Por eso es necesario que ese quebrantamiento no venga de nuestra emoción, no venga de que venga yo a llorar y a moquear aquí. No, que sea quebrantado mi corazón por el Espíritu de Dios, que me lleve a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Ese quebrantamiento es el que quiere mi Padre. No quiere religiosos, Él quiere hijos, Él quiere vivos. Él quiere que tengamos una vida que todos los días glorifiquemos su santo nombre, porque para eso hemos sido llamados. No para llevar una vida plena en la tierra, no para hacer bienes, no para buscar nuestra felicidad en las cosas terrenales. Es necesario que seamos quebrantados. Y ese que sea nuestra oración siempre: quebranta mi corazón, Padre, quebrántame. Quiero conocerte. Toma mi vida, toma todo lo que soy. Porque ese es un verdadero quebrantamiento, te lleva a entregar todo. Un quebrantamiento religioso te lleva a entregar lo que te sobra o lo que quieres. Así no es mi Padre. Mi Padre quiere todo, 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 todo. Y si está hablando de todo, es que es todo. No quiere cosas a medias. Dice: es mejor que seas frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Alguien quiere que sea vomitado? Entonces clamemos a Dios por un quebrantamiento. No puede haber un avivamiento sin el Espíritu de Dios. No puede haber un quebrantamiento verdadero sin el Espíritu de Dios. Y cuando en verdad el Espíritu de Dios
nos lleva a ese quebrantamiento, porque eso proviene de Dios. Viene un arrepentimiento verdadero delante de Dios, agradable a Dios. Entonces viene esa fe junta. Viene esa fe junta para creer en el Evangelio del reino, para creer y abrazar a Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Pero si no hay ese quebrantamiento, tomamos a la ligera todo. Y no hemos nacido, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque dice nuestro Rey y Señor Jesús, el Cristo. Cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan. Y dice él, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si no hacemos la voluntad del Padre, de verdad, no somos hijos de Dios. No existe a medias. O somos o no somos. Y aquí nada más hay dos familias en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay más de cuál familia somos. Tenemos que hacer eso verdaderamente para poder abrazar el Evangelio. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nadie. Se trata de Él, solo de Él. Cuando entendemos cuál es y cuál fue y es el propósito de salvarnos, para que vivamos una vida cómoda, para que nos llene de riquezas, para que nos dé carros y no, hermanos, andamos perdidos. Ese es otro Dios, y si andamos buscando eso, cuidado. Debemos de entender que Él es muy preciso y claro. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Y quién es el reino de Dios? Cristo, Jesús. ¿Y quién es su justicia? Cristo, Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y desgraciadamente muchos buscan a Dios o a un Dios que les dé todo lo que ellos quieren o piden. No, hermanos. Dios nos va a dar solo lo que necesitamos. Y si nuestra petición, dicen, es que Él te va a conceder los deseos de tu corazón, pídele y Él te va a dar. Pero no terminan la escritura, no dan más, no van al contexto. Si tu corazón, Él te va a dar lo que pida tu corazón, lo que haya en tu corazón, siempre y cuando tu corazón y mi corazón sean de Él. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo verdaderamente estamos viviendo? Si verdaderamente hemos sido quebrantados, arrepentidos y convertidos a Cristo. Creer en el Evangelio. El Evangelio del reino, el Evangelio es la buena noticia. Pero el Evangelio del reino es que Jesús, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Él está la respuesta de Dios para tu vida y para mi vida. Y para la vida de todo aquel que ha de creer. Entonces, es importante, hermanos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque Dios no puede ser engañado. Si somos hijos de Dios, toda nuestra vida, lo que hablemos, lo que miremos, lo que oigamos, lo que pensamos, lo que guardamos, lo que obremos, todo debe de glorificar a Dios. En esto pensad antes de hablar, antes de pensar, antes de obrar. En esto pensad. Si esto glorifica a Dios. Esa es la vida de un verdadero hijo de Dios.
Por sus frutos os conocerás. No se trata de religión, no se trata de religionismo, se trata de Dios. Se trata que verdaderamente tu vida y mi vida glorifiquen a Dios. Y esto no es un juzgar, ¿sí? Esto es vida, esto es vida, esto es vida para ti y para mí. No es juzgar a nuestro prójimo, es una retrospectiva en nosotros mismos y juzgarnos a nosotros. Y vernos si verdaderamente delante de Dios, ¿sí?, estamos haciendo lo que le agrada. Porque si no, estamos equivocados. O estamos muertos, o solamente nos decimos cristianos, o solamente decimos que somos cristianos. Ahí se ve un cristiano verdadero, nacido de Dios, y un cristiano falso, que no ha nacido de Dios. Verdaderamente, hermanos, aquí es donde se conoce si verdaderamente tú y yo vivimos esa vida que a Dios le agrada. El vivir en santidad no es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Pero Él hace todo lo que Él tiene que hacer para con nosotros. Él nos redarguye de juicio, de falta y de pecado. Pero si un hombre está muerto, no hay que le redarguya ni de juicio, ni de falta, ni de pecado. Él puede seguir pecando y no pasa nada para él. ¿Qué tanto puede pesar un pecado? Si el pecado pesa, un pecado pesa 1 tonelada, y se la pongo esa tonelada por ese pecado encima de un muerto, ¿qué va a pasar? ¿Va a tratar de zafarse? ¿Va a tratar de gritar o de correr? No, no, hermanos, porque está muerto. Le puedo poner millones de toneladas, él está muerto. Pero un vivo, inmediatamente, así es, un verdadero hijo de Dios apenas pensó algo indebido, inmediatamente va a los pies de Cristo a pedirle perdón en arrepentimiento. Ayúdame, Padre, te necesito, yo no puedo solo, necesito más y más de ti. Sea solo tú, Padre, conformándome conforme a tu imagen y a tu semejanza. Si no sabemos pelear la buena batalla, somos blancos fácil. Y la buena batalla se pelea en Cristo y con Cristo. Solos no podemos hacer nada. Nada. Entonces es importante verdaderamente poder abrazar el evangelio del reino. Ese Jesús que vino en carne y sangre, dice, ese Dios que el Verbo se hizo carne, es Cristo, es Jesús el Mesías, el Cristo prometido. Y Él vino a resolver nuestro problema. No vean los problemas que hay en el mundo. Esos están en el mundo. El verdadero problema tuyo y mío y de toda la humanidad es estar separado de Dios a causa del pecado, de Satanás y de la muerte. Entonces, si entendemos esto, vamos a abrazar el evangelio. Pero no es un entendimiento terrenal, tiene que ser un quebrantamiento para que nosotros podamos vernos como estamos delante de Dios. Un Dios grande, poderoso, santo, majestuoso, en santidad y amor, y nosotros solo pecado. Por eso es necesario que el Cristo viniera y padeciera. Y todo el tiempo Jesús, el Mesías, hablaba y recordaba que iba a padecer y que iba a morir, y al tercer día iba a resucitar. El triunfo.
Eso es lo que tenemos nosotros que reconocer. Y más que todo que reconocer, porque no basta el saber, no basta el leer, no basta el conocer. Tenemos que creer. Y para que podamos creer necesitamos la fe que proviene de Dios. No hay forma de que el hombre pueda creer por sí solo. Entonces ahí, imagínense cuántas y cuántas riquezas nos ha dado el Padre en su unigénito Hijo Jesús, como el Mesías, como el Cristo. Nos ha dado todo, todo, es todo. Y a veces la persona pide a Dios, bendíceme aquí, bendíceme allá, porque no han entendido que la verdadera bendición ya nos ha sido dada. ¿A dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque entonces solamente así podemos ser, con un quebrantamiento de parte de Dios, hermanos. Ahí es cuando viene la vida. Quebrantamiento ético y moral, quebrantamiento almático, no te lleva a nada. Dios no quiere religiosos, Dios quiere hijos, y esos somos, si realmente hemos creído. Eso es importante, eso es lo más importante para tu vida y para mi vida. Saber, creer y vivir como hijos de Dios. Dice, por sus frutos los conocerás. Entendemos entonces que era necesario que de la simiente de la mujer viniera el Mesías, el Cristo que había de padecer por nosotros. Como decía el canto, el Cordero inmolado. Ahí nos dio todo, todo, porque yo solamente les digo una cosa, hermanos. Si tu salvación o mi salvación o la salvación de cualquier hombre, Dios hiciera el 99.9% y el 0.01% nos perteneciera hacerlo a ti o a mí, toda la humanidad de todos los tiempos estaría directa al infierno. No habría posibilidades de nada. Porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe. Solo es por su amor y por su misericordia, que son y están en su unigénito Hijo Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo. Ahí está nuestro tesoro. Eso es lo que debemos de valorar. Eso es lo que tenemos que abrazar todos los días, a todas horas, cuando oremos, cuando demos gracias a Dios. Verdaderamente lo primero que le decimos, gracias Padre, por tu unigénito Hijo que nos ha sido dado, porque en Él nos has dado todo las riquezas sin gloria. Eso es como debemos de orarle al Padre. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que exaltarlo, porque Él solo merece, y es verdad, no miento, Él merece todo y nos ha dado todo cuando no merecíamos nada. Eso es nuestra postura, eso es lo que nunca debemos de dejar de vernos. ¿Qué merecíamos? El infierno. ¿Qué merecemos? El infierno y la muerte, ¿sí? Mas en su infinito amor y misericordia nos ha dado a su Hijo, y en Él ha hecho justicia de Dios en Cristo para con nosotros. Entonces dime, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? Nada. Ahora, hermanos, esto es el Evangelio del Reino, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, como fue la revelación de Pedro cuando les dijo, ¿quién dicen ellos? Dice Jesús,
a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y le contestan los discípulos, dicen que eres como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista o como algún otro profeta. Eso fue a los que solamente le seguían, mas sin embargo a los discípulos, a los que ya habían convivido con él por algunos años, por algún tiempo, les pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Eso no es una revelación de hombre, no es una revelación que yo les comparta, es una revelación que el Espíritu de Dios les revela. Ese es lo importante. No basta un entendimiento, sino un corazón quebrantado. Entendamos que solamente no tenemos nada que ofrecer. Cuando Cristo entonces nos ha sido dado, en Él nos has dado todas las riquezas. Esa misma revelación que Dios le dio a Pedro debe de estar en nosotros. Debe de ser revelado en cada uno de nosotros, sus hijos. Porque si no viene por revelación, puedes saber, puedes conocer, puedes leer, puedes escuchar, pero no, si no te ha sido revelado, no has nacido de Dios. ¿Qué tan importante entonces es la revelación de parte de Dios a nosotros? Porque dice Jesús, y nadie viene a mí sino el Padre no le hubiera traído. Todo es obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestros corazones para pedirle a Dios, haz tu obra en mí, haz tu obra en nosotros y con nosotros. Úsanos, Padre. Solo tú fluye en nosotros, solo tú reina en nosotros, solo tú ministra en nosotros, solo tú gobierna en nosotros, solo tú enseñoreate de nosotros y con nosotros y de nosotros. Ese es el corazón que tiene que estar dispuesto para darle la gloria y la honra a Dios y a Cristo. A Cristo para con Dios. Si no, no hay. Entonces, ese es lo que un cristiano debe de anhelar. Podemos pasar mucho tiempo en la iglesia. Podemos tener 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 50 años. Pero si nuestro corazón no arde por querer ser como Cristo, por anhelar, por pedir, hazme conforme a la imagen y semejanza de tu unigénito Hijo Jesús. No hemos nacido. Tiene que hervir, tiene que arder nuestro corazón por ser como nuestro Maestro. Tiene que arder nuestro corazón por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como ardía en los apóstoles, como ardía en la iglesia primitiva. Así tiene que arder en nosotros el corazón para anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que hace la obra, el Espíritu de Dios, dice Apocalipsis. Nosotros el Espíritu de Dios a través de nosotros nos lleva a gemir, a clamar por su regreso, a clamar por ser conformados cada día más y más y más conforme a la imagen de su unigénito Hijo Jesús, como el Cristo. Ese es lo que debe de arder nuestro corazón. Ese tiene que ser nuestra oración todos los días. Hazme cada día más y más como tú. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que estar entendidos de todo esto. Tenemos que conocer en realidad nuestra posición. Tenemos que hacer un juicio interno de nosotros mismos.
No se trata de voltear a ver a una hermana, no se trata de juzgar a otra persona, se trata de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Verdaderamente soy hijo? ¿O estoy jugando? ¿O sigo muerto? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo anhelo de mi vida y de mi vida? ¿Qué es lo que yo anhelo? Eso es, ahí vamos a conocer, porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está vuestro corazón? Realmente. Eso nos debe de llevar, hermanos, a eso, a quebrantarnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestra incredulidad, porque por la incredulidad no obedecemos. Entonces, por eso es necesario quebrantarnos, que seamos quebrantados, que venga esa fe verdadera que es un don de Dios, que Él nos engendre, que Él nos bautice, que Él nos haga nacer, que Él nos haga una obra nueva, una creación nueva. ¿Por qué? Porque mi vida sin Cristo era esto, bajo el dominio de Satanás, y reinaba Satanás en mí. Y todas estas cosas hacía porque en ese tiempo, lo mismo que los demás, hacía lo que a Satanás le agradaba, porque entonces era mi padre. Pero ahora que me ha adoptado Cristo, hago todo lo contrario. Antes era enemigo de Dios, amaba la impiedad, amaba el pecado, amaba todo lo que a Dios no le agradaba. Era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Mas sin embargo, por su amor y por su misericordia, Él me ha llamado. Y ahora ha hecho una nueva creación en mí y en ti, si somos nacidos de Dios. Y ahora todo lo que antes amaba, ahora lo odio, porque ahora tengo la naturaleza de Dios, y Él reina en mí, y Él gobierna en mí, y Él ministra en mí, y es en señoría de mí y de nosotros, los que hemos nacido. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y en verdad, ese es nuestro tesoro. Él es todo. Podemos profundizar en todo lo que nos ha dado a través de su Hijo. Son tantas y tantas y tantas cosas que no terminamos en mucho tiempo, ni cansamos a terminar, porque aún la eternidad no nos bastará para conocer a profundidad la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo de Dios. Esa es la realidad de nosotros. Entonces no tengamos en poco la obra que el unigénito Hijo de Dios hizo en la cruz y la resurrección, sino que verdaderamente lo abracemos, sino que verdaderamente clamemos por su amor y su misericordia, porque su amor y la misericordia de Dios son y están en su unigénito Hijo Jesús como el Cristo. Ahí están todas las riquezas en gloria en Él. De verdaderamente es Él todo. No necesitamos nada, todo está en Cristo. Por eso es necesario que nos quebrantemos, nos arrepintamos y creamos, y convertidos al Evangelio de Cristo, al Evangelio del Rey. No se trata de una religión, se trata del reino de los cielos,
ahí está nuestro tesoro. Ahí está todo lo que necesitamos para vivir una vida plena aquí en la tierra y asimismo en los cielos. Todos nos han sido dados en Él. Eso es lo que debe de arder nuestro corazón en agradecimiento. Por eso bien predica el hermano Ceja, que dice: enséñanos, Señor, a siempre tener un corazón agradecido delante de ti. Enséñanos, Señor, siempre, siempre, siempre. Eso es sumamente importante, porque no podemos ser agradecidos si no nos vemos la miseria que somos delante de Dios antes de venir a Él. Mas ahora nos ha hecho ricos a los que hemos creído. Esa es nuestra victoria, porque la victoria es de Cristo y en Él es nuestra victoria. Tenemos que ir cada día más adelante y pedirle a Dios revelación, 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 esa revelación que Jesús es el Cristo y la revelación en el conocimiento de Dios y de Cristo. Cada día más. ¿Por qué? Queremos conocer a Dios, solamente va a ser a través de la revelación que le dio al apóstol Pedro. Esa revelación tiene que venir a nosotros por misericordia, por el amor de Dios. Y después, para conocer de Dios y de Cristo, sus sagradas escrituras. Es importante, hermanos. El Espíritu nos lleva a alabar, a adorar, a escudriñar, a buscar los tesoros. Sabemos que dice que los judíos escudriñaban las escrituras porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna. Y Jesús les dijo: mas estas dan testimonio de mí, dice Cristo. Y asimismo dice Cristo: los salmos y los profetas hablan de mí. Todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento fue y se cumplió en la dispensación de los tiempos por la voluntad de Dios en su unigénito Hijo Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Por eso es necesario que pedirle a Dios que nos quebrante, pedirle a Dios que nos lleve a ese verdadero arrepentimiento, que nos dé esa fe que es un don de Dios, porque aún el arrepentimiento es un don de Dios que nos concede para podernos arrepentir, hermanos. Y todo es un don de Dios. El bautismo, el engendrarnos, el hacernos nacer, el hacernos una nueva creación, una vida nueva y una vida eterna que glorifique desde ahora para siempre hasta la eternidad de la eternidad a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Bendigo sus vidas, hermanos. No sé si puedo más tiempo. ¿Está bien? Ok, pues es un placer poder compartir la vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Anhelo mucho con mi corazón. Le he pedido al Padre que avive el fuego de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y si es necesario que nos quebrante para un verdadero arrepentimiento. Y si es necesario que nos meta a prueba para que nuestra fe sea probada. Y todo esto, hermanos, es por misericordia. Porque aún la prueba, sí, es por su misericordia. Debemos de entender que verdaderamente es la misericordia de Dios, que verdaderamente nos mete a probar con un solo propósito,
que no nos perdamos, sino alinearnos y que vivamos una vida glorificando a Dios. Nos mete a prueba porque nos ve fríos. Nos mete a prueba si somos hijos. Si somos hijos. Esto solo es para los hijos. Porque para los que no son hijos, pues no hay problema. Ya están muertos. Pero los que hemos recibido el don, el amor y la misericordia, vamos a ser probados, hermanos. Y no nos quejemos. Que todo esto demos gracias a Dios y glorifiquemos a Dios con nuestra vida y con nuestros cuerpos. Es el sacrificio que a Dios le agrada. Someternos al Espíritu de Dios. Glorificar a Dios por el Espíritu de Dios. Amar a Dios con el mismo amor con el cual Él nos ha amado, que es su unigénito Hijo Jesús. El Cristo está dentro de nosotros ahora. Yo me gozo verdaderamente y puedo disfrutar en plenitud y decir y declarar que ese Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, y su unigénito Hijo Jesús que vino a reconciliarnos, y su Santo Espíritu, la Trinidad de Dios, mora en mí y mora en vosotros, todos los que han recibido el Espíritu de Dios, nacidos del Espíritu de Dios. Bendigo sus vidas y que Dios ponga en ese corazón esa administración de lo que Él le agrada. Y moramos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, moramos ahí, para que podamos servir y servir primeramente a Dios, al Hijo y a nuestros hermanos. Bendigo sus vidas. Es un placer poder estar con ustedes. A Dios sea la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos bendice, hermanos, y Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Para vivir, porque Dios nos levantó, acuérdense que estábamos caídos, pero en Cristo Jesús nos levantaron para que vivamos de esa manera, pero solo vamos a hacerlo o lograrlo viviendo una vida arrepentida y creyéndole al Señor. Amén. Gracias al Señor por nuestro hermano Juan José, su esposa, su hija. Siempre son una bendición para nosotros. Desde que, cuando nos visitan a nosotros, desde que nos levantamos, puro estar hablando de Cristo. El hermano es un siervo que ama al Señor y siempre está buscando al Señor. Así de que, gracias a Dios porque nos ha bendecido con la palabra. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has hablado a través de tus siervos, Señor. Gracias porque nos haces un llamado una vez al arrepentimiento, una vez más, Señor. Recordando, Padre, que por ti estamos aquí. Tu amor y tu misericordia han sido grandes para con todos nosotros. Gracias, Padre, porque estábamos en tus planes eternos, Señor. Gracias porque estábamos para esta salvación y para esta vida eterna, Señor. Pero ayúdanos a vivir esta salvación, esta vida eterna, y para que logremos, Señor, expresar esa santidad que se perdió al inicio, para expresar esa gloria y esa justicia que se perdió al inicio, Señor, podamos, Padre, siempre estar creyéndote a ti y vivir una vida humillada delante de ti, Señor. Padre, gracias porque en Cristo Jesús, Señor, lo vamos a lograr porque Él es nuestra esperanza de gloria. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de los que pudimos estar aquí, Señor, en esta preciosa tarde. Sé que cada uno de nosotros hemos sido ministrados con tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos al salir de este lugar a vivir esa vida en arrepentimiento en cada día, Señor, porque cada día te necesitamos, porque cada día te fallamos. Pero gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, que nuestro anhelo es un día ser como tú, Señor.
Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, Señor, de llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Llévanos con bien a casa, Señor, y usted reciba la gloria por siempre. Y toda la iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús.